Saludos amigos, bienvenidos a El Sembrador Nueva Evangelización, a este programa Valores de Acero, un programa en donde vemos la vida de otra manera, desde la esperanza, a través de un invitado. Hoy el invitado es la invitada María Concepción García Rábago, directora del Colegio Fray Luis de León, 25 años de enseñanza en el mismo colegio, también participante de grupos en la diócesis de Querétaro, y presidenta de las escuelas nacionales de la Federación de Escuelas Particulares de Querétaro. La mayor parte de ellas son católicas. Nuestra invitada, además de conocer parte de lo que es la espiritualidad y los frailes, la espiritualidad Agustino Recoleta, pues está en un colegio en donde ha dado un cambio educativo. Ustedes saben que antes la educación se ejercía mucho la memoria, hoy también se sigue ejerciendo, pero de otra manera, y pues la disciplina, el alumno era un número más dentro de la clase, sacaba unas calificaciones y llevaba una tarea en casa. Hoy todo esto ha cambiado. Incluso en las clases, según qué profesores, se dividía la clase en los listos y torpes. No había más que una clase medio indiferente, a veces estaban en los torpes y a veces estaban en los listos. Así es. Y hoy todo esto ha cambiado con la neurociencia, se ha metido la neurociencia en la educación y ha visto que hay habilidades cognitivas y que a través de esas habilidades el alumno puede desarrollar mucho más todo su sistema inteligente, el sistema inteligente de la persona, y además puede crecer y madurar emocionalmente. Así es. Y todo esto, Conchita, ¿cómo se hace en un colegio? Pues aquí nosotros tenemos el sistema que nosotros estamos manejando. Hay unas pruebas de diagnóstico que se hace precisamente para medir las habilidades de los alumnos, ¿no? Si no medimos, es una máxima de calidad, ¿no? Lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces, si no medimos cómo estamos en estas habilidades intelectuales, habilidades emocionales, en cómo aprendo, ¿sí? Lo que es la metacognición, cómo estoy aprendiendo yo, cuáles son mis preferencias de aprendizaje, si tengo también mi memoria a corto plazo o a largo plazo, el liderazgo que pueda yo tener, si tengo esa parte, o también mi tendencia hacia la timidez o hacia la agresividad. O sea, hay una serie de pruebas que se realizan en el colegio, que es un diagnóstico que se hace al inicio del ciclo, y te van a arrojar una serie de resultados en donde nosotros los podemos utilizar como una herramienta para ver cómo están nuestros alumnos ahorita y qué estrategias vamos a hacer, porque cada alumno es distinto y si tengo 25 alumnos, pues tengo 25 necesidades, ¿no? Diferentes, que esa es la parte en que también nos tenemos que centrar, que la educación siempre fue estandarizada, ¿no? Lo mismo para todos, como si todos fuéramos iguales. Y ahora no, ahora hay que ir viendo qué necesidades hay. Entonces, partiendo de ese diagnóstico, yo puedo ver cómo están las habilidades orales, por ejemplo, en un chico, y decir, bueno, yo estos alumnos los tengo en estas habilidades bajo, vamos a tener ciertas estrategias que el mismo programa nos lo da para desarrollar esas habilidades, ¿no? Si tengo habilidades de razonamiento lógico-matemático, las tengo bajas, bueno, vamos a hacer estrategias que generalmente muchas de estas estrategias son juegos. Aquí lo interesante también es que parte mucho del juego. ¿Y por qué el juego? Bueno, nosotros antes jugábamos mucho, jugábamos en la calle o jugábamos juegos de mesa en familia. Y los juegos que te daban, pues te dan reglas que tienes que seguir, ganas, pierdes, y eso pues te va enseñando que así es en la vida, estamos jugando, ¿no? Y entonces hay unas reglas que tenemos que seguir, hay un respeto por los jugadores, por los que van ganando. Si voy perdiendo, bueno, pues tengo que aprender también a que a veces no me sale como yo lo tenía pensado, y te va dando como niño, como juego, esas desarrollo de habilidades
para aprender a seguir instrucciones, para simplemente tú lees las reglas y comprendes lo que tienes que hacer y sigues esas instrucciones. Tienes una convivencia sana y si hay un conflicto, pues tienes que tratarlo, trabajarlo, y te iba dando muchas cosas el juego, pero los niños dejaron de jugar. Y se dejó de jugar, pues no porque no quisieran jugar, sino porque los juegos de mesa empezaban a pasar de moda. Difícilmente la gente les compra juegos de mesa, ahora son videojuegos. Y los videojuegos están enfocados más a la competencia, más a la rivalidad, más al que yo tengo que ganar porque yo soy el más poderoso, yo soy el mejor. Y entonces eso va desarrollando en el niño pues esa parte de querer ser el mejor, pero como por encima de los demás, ¿no? Además son juegos, muchos de esos juegos que les compran los papás a los niños, son juegos violentos, donde matar personas, pues el que mate más gana, ¿no? Y matar personas es como algo natural, como algo muy normal, ¿no? Y todo eso pues va generando en el niño pues esta parte de violencia, ¿sí? Se va metiendo todo esto. Entonces, a través del juego nosotros podemos desarrollar muchas habilidades que pueden estar bajas, ¿no? Entonces ahí le toca al maestro ver cómo está mi grupo. Pues yo tengo este grupito de niños con autoestima baja, bueno, pues vamos a trabajar estrategia para que el niño suba su autoestima. Este niño está en empatía, está bajo, bueno, pues vamos a trabajar las estrategias para que pueda ser empático. Este niño no le importan las necesidades de los demás, él solamente quiere lo de él, es egoísta, entonces, bueno, vamos a trabajar la parte que le toca a este niño, ¿no? Eso en cuanto a habilidades emocionales, en cuanto a habilidades intelectuales. También las preferencias de aprendizaje son importantes porque entonces nos damos cuenta por qué canal podemos entrar al niño, ¿no? Hay niños que son auditivos y hay que desarrollar los tres, el visual, auditivo y el kinestésico, porque si están en equilibrio los tres, pues vamos a poder aprender de cualquier manera. Pero siempre uno domina más que los otros dos. Entonces, a veces los niños son auditivos, muy auditivos, no tienen desarrollado todavía la habilidad visual, el aprendizaje visual, y entonces, bueno, pues hay que, a lo mejor si yo quiero que aprenda o que me atienda algo, pues yo sé que este niño es auditivo, entonces tengo que hablar la instrucción, ¿no? A lo mejor los niños que tengo visuales, pues les tengo que dar además instrucciones por escrito, porque aunque yo lo diga, lo tienen que ver, ¿no? Y habrá otros que son kinestésicos en donde yo le diga al niño, a ver, pasa y explícales a tus compañeros qué es lo que vamos a hacer o diles cómo lo vamos a hacer, ¿no? Y entonces estás tú también tratando de que todos los canales de aprendizaje de cada niño pues estén satisfechos, ¿no? Puedes ver quién tiene ese liderazgo nato y el que no lo puedes ir desarrollando, para que tengamos líderes positivos, ¿no? Que vayan jalando gente, pero no con el poder o yo soy el mejor, sino con ese acompañamiento y esa comunidad que se tiene que hacer, que en nuestro colegio, nuestro lema es la experiencia de crecer en comunidad. Entonces, pues los líderes, los que seamos líderes, hay que ir jalando a todos para ir creciendo todos, porque ese es como el lema y tenemos que ir creciendo todos. Esa es una experiencia que tenemos que hacer vida y que tenemos que hacer realidad, ¿no? Entonces, a través de estos diagnósticos y a través de la vida cotidiana, nosotros podemos ir desarrollando todas esas habilidades. Incluso el niño se da cuenta de cómo aprende. A veces, pues cada quien va buscando su manera, pero hay personas que dicen, es que yo para aprenderme de memoria algo necesito estarlo repitiendo en voz alta, ¿no? No, pues yo no, yo tengo que escribirlo y hacer un resumen, ¿no? Pues yo para aprender algo necesito hacerlo. O sea, tienen que ver cómo es que ellos aprenden para sacarle mejor provecho a lo que vienen a hacer aquí, que es aprender, ¿no? Y de esa manera el profesor se va dando cuenta de cómo. ¿Con la ayuda de quién? Pues tiene que entrar la psicóloga, porque si se trata de habilidades emocionales, las psicólogas, bueno, pues van dando orientación en ese sentido. Las habilidades intelectuales, bueno, pues están las mismas, el mismo trabajo de clase nos va dando la posibilidad de ir desarrollando esas habilidades. Y hay otras habilidades que en estos tiempos, y que yo sí quisiera
comentar que me parece importante. Hay habilidades del cerebro que se desarrollan cuando son pequeños. ¿Por qué se desarrollan cuando son pequeños? Porque se desarrolla con el contacto visual de la madre, ¿sí? Se desarrolla con el canto de la mamá hacia el niño, las canciones para dormirlo o para que, yo me acuerdo a mis hijos, ¿no? Que las tortillitas les cantábamos, o que la manita, o que pompontata y un montón de canciones que nosotros les cantábamos. Eso les iba desarrollando a los niños ciertas habilidades del cerebro. Una muy importante, el pensamiento hipotético. Y entonces el pensamiento hipotético lo que hace es que yo pueda saber qué consecuencias puedo tener de una acción. Si yo no tengo desarrollado ese pensamiento hipotético, pues yo voy a hacer mis acciones y hasta que ya tengo las consecuencias es cuando me doy cuenta de lo que puede hacer. No voy a suponer nada porque no lo tengo desarrollado. Entonces, esas habilidades que se dejaron de hacer porque las madres tuvimos que salir a trabajar y ya no se hacían, se pueden retomar y se están retomando en la escuela. En el colegio nosotros estamos retomando ahorita con algunos niños en donde había falta de concentración, falta de atención y no precisamente un diagnóstico de déficit de atención, sino simplemente me cuesta trabajo concentrarme o me cuesta trabajo poner atención al profesor. Entonces, estamos retomando este programa en donde estamos haciendo unas prácticas pequeñitas de 10 minutos, donde tenemos contacto visual la maestra con el niño, donde hay música que desarrolla la creatividad, que está a través del oído está desarrollando estas habilidades que se quedaron sin desarrollar, y en eso está viendo que está reflejándose también en el aprendizaje. Entonces, ahí también ellos no pensaban, esta investigación se hizo pensando en prever adicciones y se dieron cuenta que también da resultados en el aprendizaje. Entonces, hay muchas habilidades del cerebro que se dejaron pues, ahí sin desarrollar y que por eso también la juventud decíamos, ¿cómo no piensan? Pues sí, no piensan porque no lo tienen desarrollado y nosotros se nos hace difícil. Entonces, estamos también trabajando en esa parte y lo hacemos aquí y lo tienen que hacer en casa. Si lo hacen en casa es lo mejor porque lo tendrían que hacer en casa. Lo estamos haciendo en el colegio porque no todos lo hacen en casa, ¿no? Pero esa es otra parte importante del desarrollo de habilidades. Muy bien, pues estamos aquí con María Concepción García Rábago, directora del Colegio Fray Luis de León, participante laica comprometida en la diócesis de Querétaro. Está Gaby Ríos ya lista para darnos y compartirnos las 5 noticias más importantes de la Iglesia Católica y de los Agustinos Recoletos. Vamos con ella y enseguida regresamos aquí a Valores de Acero, en El Sembrador Nueva Evangelización. Gracias, Gaby Ríos, por esas 5 noticias más importantes de la Iglesia Católica y de los Agustinos Recoletos. Estamos en ESNE Televisión, El Sembrador Nueva Evangelización. Estamos retransmitiendo desde el Colegio Fray Luis de León, en Querétaro, y estamos con María Concepción García Rábago, que nos habla de las habilidades múltiples de la inteligencia. Yo quisiera una anécdota, compartirles con ustedes y con Chita, ya que pues, estamos hablando de todo esto. Hace unos días, en una reunión con algunos rectores y profesores de universidad por un proyecto que se quiere hacer aquí en Querétaro, pues comentaban que las empresas les están pidiendo a ellos gente que sepa, no quiero gente muy inteligente, no quiero jóvenes de matrículas de honor, esos quédatelos tú para investigación. Yo quiero personas, grandes empresas, no digo sí, las marcas ni las universidades, pero sí las grandes empresas les piden jóvenes que sepan trabajar en equipo, jóvenes que estén entrenados emocionalmente y que tengan valores. Claro. Curioso, cómo se fomenta la cultura colaborativa desde una educación inicial, desde el kinder, la primaria, secundaria, incluso en la prepa,
cultura colaborativa para luego ir a la universidad. En la universidad quizás se fijan en las metodologías, en otro tipo de cosas, pero al final la vida y las empresas piden que sepa trabajar en equipo, que sea una persona social, que fomente los valores cristianos en algunas empresas, los valores humanos. ¿Cómo se fomenta esto en un colegio? Pues tendría que ser precisamente viviéndolo día a día, ¿no? El trabajo colaborativo es muy importante. Ahora se habla mucho de la cultura colaborativa porque se trabajó siempre de manera aislada. Entonces, los esfuerzos que se hacen de forma aislada, pues muchas veces no llegan. Son muchos los esfuerzos y no se llegan a los resultados que se quieren. Entonces, cuando nosotros nos reunimos en grupos, el grupo se enriquece porque a lo mejor yo tengo unas habilidades, usted tiene otras personas tienen otras habilidades desarrolladas, otros saberes, y entonces podemos entre todos hacer hacer un proyecto, por ejemplo, de una innovación que quisiéramos hacer. Entre 5 o 6 personas se puede trabajar mucho mejor, se puede aportar más de acuerdo a la experiencia, de acuerdo a lo que saben, de acuerdo pues hasta sus gustos y a lo que ellos tienen, ¿no? Entonces, esto por un lado es muy enriquecedor. Por otro lado, las empresas, precisamente usted como lo decía, y las industrias, necesitan que se trabaje colaborativamente. ¿Por qué? Porque ahora se necesita gestionar proyectos y yo necesito de las demás personas. Yo no puedo trabajar solo ni puedo hacer todo solo. Yo necesito, pues, a lo mejor, hablando de dirección general, yo necesito pues, que colaboren conmigo las directoras de sección, pero también necesito que colabore todo el personal administrativo, que puede ser desde mantenimiento, intendencia, hasta el contador, pero también necesito que colaboren conmigo pues, los frailes, el equipo de frailes que tenemos. Entonces, es toda una cultura colaborativa que necesitamos todos unirnos a trabajar para un mismo fin. El fin, pues cada colegio tiene su misión, su visión y todos vamos hacia allá, ¿no? El líder, obviamente, que pues va marcando el rumbo, pero todos tenemos que seguir en esa cultura de colaboración en donde yo aporto y otros aportan, y no solamente yo me llevo el reconocimiento, que eso es algo por lo que no se gusta colaborar muchas veces, porque si yo doy la idea, pues el reconocimiento me lo llevo yo, pero si yo en un grupo doy la idea y otros dan otras ideas y se mejora, al rato pues ese reconocimiento se lo van a llevar todos, y eso es lo que a muchas personas como que no les gusta. Pero esto es lo de hoy. O sea, si nosotros ahorita no nos reunimos y no trabajamos colaborativamente, por ejemplo, usted decía, estamos trabajando con la diócesis. ¿Qué queremos para Querétaro? Las escuelas particulares, principalmente las católicas, queremos dar valores, esos valores que están pidiendo las empresas. Los tenemos que vivir, ¿sí? Pero no nada más en las escuelas, los tenemos que vivir allá afuera, cuando yo voy al súper, cuando yo estoy manejando en el coche, cuando yo estoy jugando fútbol. Entonces, la diócesis, por su parte, también está fomentando valores, y entonces hace todo un trabajo, la pastoral educativa y cultural tiene todo un trabajo para fomentar esos valores. Por su parte, la Secretaría de Educación Pública también tiene sus programas de valores. Entonces, estábamos de manera aislada trabajando todos para lo mismo. Si nosotros nos reunimos, las tres partes, las escuelas, la Secretaría que nos norma y la diócesis, nos reunimos, pues el fin es el mismo. Lo que queremos es una sociedad con valores. Entonces, esta cultura colaborativa pues va a ser muy enriquecedora, y además lo vamos a dar en todos los ámbitos, porque ya no nada más va a ser valores en la escuela, sino también va a ser valores desde mi parroquia, desde qué hago yo en mi parroquia, no está desligado, y desde qué hago yo pues cuando yo salgo a la universidad o cuando ya salgo de la universidad. Entonces, tan importante es que nos unamos a trabajar por el mismo fin, y va a tener mejores resultados este trabajo que estamos haciendo ahora en Querétaro, que no se hace en ningún otro lado, que tuvo esta iniciativa desde la diócesis, que se sumó la federación y que se sumó la Secretaría de Educación Pública. Va a dar como resultado
que en Querétaro, al menos en las escuelas particulares católicas, verdaderamente tengamos pues unos alumnos donde van a salir con valores, como quieren las empresas, pero vividos desde mi vida cotidiana, desde que yo llego al colegio, en mi vida del colegio, desde que yo llego a mi casa, desde que yo me relaciono con el vecino, con la familia, con lo que sea, ¿no? Y también la parte de resolver los conflictos, que esto es algo que cuesta mucho trabajo. Pareciera que el conflicto es malo y entonces cuando hay un conflicto, pues hay gente que prefiere evadir el conflicto porque no lo sabe afrontar. Pero los conflictos nunca son malos, los conflictos son parte de la vida y que tenemos que aprender a resolverlos de manera armónica en donde pues todos ganemos, ¿no? Aquí no se trata de que yo gano y tú vas a perder en un conflicto, no. Vamos a negociar, vamos a platicar, a dialogar de manera que tú ganes y yo gane. Si empezamos a hacer eso en la vida cotidiana, así es como ellos lo adquieren como cultura. Y entonces el día de mañana salen y esto para ellos no es algo nuevo, sino es una vivencia que se tiene y que así están acostumbrados y que lo hacen vida ya. Entonces salen con valores los jóvenes, ¿no?, de las universidades, salen con valores. ¿Por qué los piden con valores? Bueno, pues porque estamos viendo que pues ahora no es tan fácil, antes hacía un examen psicométrico para poder entrar a una empresa, ahora te hacen un examen con un polígrafo para ver si no estás mintiendo, te hacen un examen de confianza, a ver qué nivel de confianza, o sea, pruebas que antes no se hacían, ahora se tienen que hacer. ¿Por qué? Pues porque hay muchas cosas que se gestan dentro de las empresas, ¿no? El robo hormiga, si trabajan con materiales, o los fraudes, los que trabajan con las cuestiones económicas, o desde compras, ¿no?, de que, bueno, yo te compro, pero ¿qué me vas a dar? Desde la corrupción, ¿no? Y entonces necesitamos cambiar nuestro país. El nivel de corrupción en México desafortunadamente es muy alto y necesitamos cambiar eso. Y la única manera de cambiarlo pues es desde las escuelas y desde casa. ¿Cómo? Pues viviendo los valores. Y ahí los papás son los primeros que tienen que dar el ejemplo de vivir valores, porque la escuela los vive, pero si en casa no se viven, el niño pues va a decir, bueno, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿no? Les enseñamos a no mentir, pero en casa mienten, porque los papás mienten. Entonces, el niño empieza a decir, bueno, pues ¿cuál es el camino?, ¿no? Entonces, ahí sí tenemos que ser muy congruentes, los padres de familia, con el colegio con el que estamos. Si estamos en un colegio católico, pues tenemos que llevarlos, por ejemplo, a misa los domingos. ¿No te parece que cuando hablamos de valores en un colegio católico estamos rebajando el nivel de vivencia espiritual que tiene que tener un alumno en un colegio católico? Me explico. En un colegio católico y en una pastoral lo que se tiene que fomentar es el encuentro con Jesús. Un encuentro que cambia. El Papa Francisco nos habla de la cultura del encuentro y de la conversión, ¿no? Una conversión pastoral, comunitaria, pero sobre todo una conversión personal. Y al hablar de valores como que difuminamos este encuentro y tenemos que ir más hacia el centro, hacia Jesús, hacia el ejercicio de la interioridad, si es un colegio Agustino Recoleto. Ajá. Sería esto de los valores, si se ven como valores universales, yo creo que sí, sí se rebajaría. Finalmente, lo que usted acaba de decir y de los colegios católicos, la tarea desde la pastoral es esa, el encuentro con Jesús. Si yo tengo un encuentro con Jesús, yo como directivo, entonces va a haber un cambio, una transformación en mi vida. Y si yo tengo un cambio, ese cambio se va a ver reflejado en mi entorno. Y ahí es donde nosotros tenemos que favorecer estos encuentros con Jesús de muchas formas. Dar espacios, hacer espacios de reflexión, hacer espacios de encuentro desde pequeñitos hasta los más grandes y
que Jesús haga la parte que le toca, ¿no? Nosotros hay que poner como todas las condiciones para que sean tocados por Él, y entonces ahí sí podemos asegurar que aunque no enseñemos solidaridad como valor, la van a tener, que aunque no enseñemos la lealtad como un valor, lo van a tener. ¿Por qué? Porque el encuentro con Jesús pues va a dar precisamente toda esa parte que necesitamos en México, ¿no? México es un país católico, es guadalupano, y sin embargo se preguntaban el otro día qué nos está pasando, por qué estamos viviendo todo lo que estamos viviendo, ¿no? Y es porque hemos dejado esta parte fuera. Hay una ausencia de Dios muy grande en nuestro país, y esto es lo que estamos abriendo la puerta para que entre el mal por donde sea, ¿no? Entonces, yo creo que aquí había una frase que decía, escrita en un pizarrón, pues de acuerdo a la educación y a una escuela, ¿no? Cuando pasan cosas malas en un colegio, decía, Dios, ¿por qué permites que pasen estas cosas, no? Y decía, Dios le contestaba, porque a mí ya no me dejan entrar a las escuelas, ¿no? Entonces, eso pues es muy significativo de lo que usted acaba de decir. Si somos colegio católico, sí tenemos que forzosamente fomentar el encuentro con Jesús. Todo lo demás se va a dar. Muy bien, pues muchísimas gracias, Conchita. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Nos vemos en el siguiente programa. Hasta la próxima.